Uno, dos, 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 dos. Muy buenas tardes, queridos vecinos. La idea no es interrumpirlos, molestarlos, pero nosotros pertenecemos a una amada iglesia, la Iglesia Remanente del Séptimo Día, de acá de la ciudad de Quilpué. Hemos querido venir a compartir un poquito la palabra del Señor. Lo único que tiene que hacer es escuchar. Nuestros hermanos quizás van a ir a repartir unos libros que nosotros vamos a regalar también en esta tarde. Así que esperamos que puedan oír el mensaje que hoy tenemos preparado, y no nosotros, sino que Dios es el que nos manda a nosotros a poder predicar un poquito de su palabra. Así que gracias desde ya por escucharnos, y los vamos a dejar un ratito escuchando algunas alabanzas, y luego vamos a ver un tema, una pequeña reflexión, por decirlo así, con respecto a una esperanza que nosotros tenemos. Y esa esperanza es el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor les bendiga, sigan disfrutando este hermoso día sábado, que bíblicamente es el día de reposo del Señor. Dios estableció desde el Edén este día de reposo. Lamentablemente ahora el mundo entero cree que es el domingo, pero el verdadero día de reposo es el Shabbat, el sábado. Y me gusta ver a los niños y a ustedes disfrutando de esta hermosa tarde en este día del Señor. Que el Señor les bendiga, y vamos a poner un poquito de alabanzas y luego vamos a predicar una palabra del Señor. Damos las gracias al Señor nuevamente por poder estar acá, como le dije recién. La idea es que nosotros podamos compartir el mensaje de salvación en esta hora, mensaje de esperanza. Estamos pasando por una infinidad de tiempos difíciles, tiempos complicados, y nosotros de la Iglesia Remanente hemos querido compartir y venimos a compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. En la Biblia dice que alguien le preguntó al apóstol Pablo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo único que usted y yo podemos hacer: creer en Jesús, en el único que dio su vida para el perdón de nuestros pecados, y tener una gran esperanza, que es poder esperarlo en su pronto e inminente venida.
Nuestros hermanos y amigos que están con nosotros acá están repartiendo un libro que se llama El Camino a Cristo. Un libro muy interesante, escrito, inspirado por el Señor, El Camino a Cristo. Este libro nos guía. Es una guía para que nosotros podamos reconocer al único Señor y Salvador. ¿Y cuál es la forma de seguirlo? Y como dije recién, y no lo digo yo, lo dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El otro libro que nosotros podemos regalar, si a usted le interesa, es este hermoso libro también, inspirado por el Señor, que se titula El conflicto de los siglos. Es un libro histórico y profético, totalmente histórico y profético. Si usted quiere conocer lo que pasó y lo que va a pasar, primero la Biblia y este libro, El conflicto de los siglos, le va a guiar a usted en saber qué es lo que va a suceder, lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Y lo que pronto nosotros, como dije recién, esperamos, el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, a buscarlo a usted, a buscarme a mí. Pero el Señor quiere que usted entregue su vida, entregue su corazón en sus manos. ¿Usted piensa que el libro sagrado está bromeando? Que sus palabras no pasan de ser un mero cuento y que son antiguas. Si las chispas aterrorizan al mundo, imagínese cuando esta tierra de hecho comience a prenderse fuego. El 2023 recién comenzó y mire cuántas cosas ya sucedieron alrededor del planeta. Es verdad que todo esto ocurre desde que el mundo existe, pero usted estará de acuerdo que desde el 2020 parece que una llave fue girada y no hay ni siquiera un instante en el que esta tierra tenga descanso. Todos los días, un evento imprevisible deja a la humanidad impactada. No es coincidencia que todo encaje perfectamente en las profecías sobre el fin de los tiempos. Y el aumento y el conjunto de todos ellos nos muestran una única cosa. Dios está emitiéndole las últimas señales al ser humano. Solo este año, el mundo ya fue sacudido con estas noticias. El terremoto más devastador y mortal de la década ya mató a más de 50.000 personas en Siria y Turquía. Y los sismólogos alertan sobre un aumento significativo de eventos sísmicos de ahora en adelante. La Organización Mundial de la Salud acompaña con preocupación el brote de un virus con tasa de mortalidad de hasta el 88%. Es grave y mortal. Una reunión de urgencia fue convocada para tratar el brote del virus Marburg, que ya provocó la muerte de más de 9 personas y 16 casos sospechosos en 2 países. La NASA confirmó que un meteoro de media tonelada cayó al sur de Texas, en Estados Unidos. Las cámaras registraron el sonido y el rápido temblor causado por la explosión. La guerra en Ucrania
cumplió un año con al menos 210.000 muertos. La visita sorpresa del presidente americano al territorio ucraniano hizo subir el tono de ambas partes, haciendo que el acuerdo nuclear de Rusia sea suspendido y que sea anunciado el fortalecimiento de sus armas. El olor a una guerra aún mayor está surgiendo entre China y Estados Unidos. Un memorando enviado por un general americano causó consternación al decir que una guerra entre los dos países ocurriría dentro de 2 años. Espero estar equivocado, pero mi instinto me dice que pelearemos en 2025. Un conflicto entre las dos potencias nucleares podría causarle un estrago sin precedentes a la humanidad. Fue inaugurada en Emiratos Árabes la casa de la familia Abranca, un complejo que contiene una mezquita, una sinagoga y una iglesia. Según los creadores, es un símbolo de la coexistencia pacífica entre musulmanes, judíos y cristianos, inspirado en el documento firmado en 2019. Según parece, ya es el primer gran paso para la religión única mundial. En el 2021, el Papa Francisco ya había ido a Ur de los Caldeos, donde nació Abraham, abordando un diálogo interreligioso. Incendios que devastaron a Chile. Tempestad solar. Inundaciones repentinas en el hemisferio sur. Crisis políticas y económicas en el mundo. Señales y más señales. Todo esto apenas en el inicio del 2023. La indiferencia humana frente a tantas alertas es asustadora. La verdad es que están muy ocupados con sus bailes en TikTok para preocuparse por el fin de los tiempos. Mientras que la tecnología crece, el entendimiento disminuye. Una generación cada vez más escarnecedora que enaltece al Dios de este siglo y se opone a la verdad. Siento decirle que todo solo tiende a empeorar, porque las personas están bebiendo iniquidad como se bebe el agua, sin medir las consecuencias. Somos incapaces de comprender el tiempo de Dios, y solo Él sabe el día y la hora de su regreso. Pero las señales están allí para quien quiera verlas y preparar el futuro de su alma. Usted puede incluso no creer en Dios o en la Biblia, pero no puede evitar que se cumplan una a una las profecías que señalan el fin. Pon tu vida en orden.
Muy bien, si ustedes, queridos vecinos y amigos, hermanos, puedo escuchar un poco el audio, cómo están ocurriendo grandes acontecimientos a nivel mundial, ya sea a nivel político, y escuche bien, a nivel religioso, a nivel mundial. Todas estas cosas están siendo señales de que estamos viviendo los últimos días. Es decir, el planeta Tierra pronto se acabará. Pero antes que suceda el planeta Tierra, que se acabe el planeta Tierra, tiene que acontecer una serie, valga la redundancia, de acontecimientos proféticos que están descritos en la palabra de Dios. Y créanme que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra compartiendo con sus discípulos, que pronto después fueron apóstoles, compartiendo con la iglesia, la verdadera iglesia, Jesús muchas veces les habló sobre estos eventos futuros. Estando en Jerusalén, estando aquí en la tierra, Jesús les habló. Por ejemplo, le habló sobre el templo de Jerusalén. Cuando Jesús les avisó y dijo que en ese templo no quedará piedra sobre piedra. En Mateo capítulo 24, versículo 3, Jesús le dijo a sus discípulos, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, dinos, Señor Jesús, ¿cuándo sucederán todas estas cosas? ¿Y cuáles son las señales que habrá de tu pronta venida y del fin del mundo? Son dos cosas. Los discípulos le preguntaron cuándo iban a ser las señales del fin del mundo. Primero, del fin del mundo y de tu pronto regreso. Jesús le habló en parábolas. Parábolas son en forma histórica, de ejemplos. Pero Jesús primero les dijo los engaños, les advirtió de los engaños y de las muchas señales que iban a indicar la proximidad de la segunda venida de Cristo. Jesús les señaló todas las señales para que ellos estuvieran atentos y tuvieran claro cuándo sería la inminente venida de Cristo. Algunas de sus predicciones se cumplieron inicialmente en Israel, específicamente en Jerusalén. Pero así y todo, en estos tiempos y en aquellos tiempos también habían personas que estaban colocando fecha para el regreso de Jesús. Y lo primero que les enseñó Jesús, que nadie, ni siquiera el mismo Jesús, iba a saber la hora exacta de cuándo iba a ser su regreso aquí en la tierra. En Mateo capítulo 24, versículo 36, Jesús les dijo, pero acerca del día y de la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo o de los cielos, ni aun el Hijo, sino el Padre. Usted tiene que tener claro que nadie sabe la fecha exacta del retorno de Jesús a la tierra. Jesús dejó en claro que ni siquiera sus ángeles de los cielos, ni siquiera él mismo como Hijo de Dios sabía, sino que solamente el Padre. Pero si no sabemos la hora o el día del regreso de Jesús, el Señor nos dejó las señales que se iban a cumplir en los fines de los tiempos para que nosotros sepamos que su pronto regreso o su inminente regreso es, valga la redundancia, inminente, es ahora, es ya. Cristo dejó claro que sus fieles seguidores deben estar atentos a las señales de su venida. Y quizás muchos de los que han estudiado la Biblia saben, conocen, pero hay muchas personas que no saben. Y por eso Jesús les dijo, les dio las advertencias y que estas advertencias tenían que comunicarle a los demás. Y es por eso que nosotros estamos acá. Jesús dijo en Mateo 24, 32 y versículo 33, de la higuera aprender la analogía o la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, saben ustedes que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando vean todas estas cosas, es decir, las señales que están sucediendo, sepan que está cerca el regreso de nuestro Señor Jesús. Sepan ustedes que está cerca y más que a las puertas. Eso es lo que el Señor nos dejó. Así que nosotros vamos viendo el tiempo y vamos tanteando que ya se acerca la primavera, que ya se acerca el verano. Las mismas señales nos están mostrando a nosotros que el regreso de Jesús es inminente. Jesús enseñó que sus hijos deben alegrarse de su venida. Y el problema de hoy en día es que muchos cristianos o muchas personas se asustan
cuando uno habla de la venida de Cristo, porque piensan que al venir Cristo es una destrucción masiva, y créanme que es verdad, pero los hijos de Dios, los hijos de Jesús, no deben temer, porque si bien Jesús viene y usted está con Cristo, se va con Jesús a una nueva ciudad, a la nueva Jerusalén. El Señor también nos dejó descrito en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 28. Cuando estas cosas, y cuando se refiere a estas cosas, se refiere a las señales. Se refiere a las señales. Cuando estas cosas, las señales, comiencen a suceder, mirad, levanten vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. ¿Por qué el Señor nos dijo esto? Porque muchas veces nos asustamos con las cosas que están sucediendo. Nos asustamos con las cosas que estamos viendo a nivel mundial. Jesús notó y vio que sus discípulos se asustaron. Pero Él les dijo, cuando vean todas estas señales, miren al cielo, levanten su cabeza. Y erguíos, dicen, levanta tu cabeza, alégrate, porque tu redención, tu salvación está cerca. Es decir, mientras más señales nosotros vemos, sabemos que la salvación, la redención, que la venida de Cristo está cerca, está más que a las puertas. Esa es la esperanza que cada uno de nosotros, querido amigo, querido hermano, tenemos. Si somos cristianos es porque tenemos esta esperanza. No sé si usted se ha preguntado qué va a pasar después de la muerte. Hay muchas preguntas, o muchas personas se preguntan lo mismo, y vienen engañadores diciendo que después de la muerte nos vamos a ir al limbo, o nos vamos a ir a otro lugar, y resulta de que la Biblia, o Jesús a través de la palabra nos dejó claro lo que iba a suceder. Jesús viene, y cuando venga nosotros vamos a ser alzados a las nubes del cielo, y nos vamos a ir a vivir por toda una eternidad con Cristo Jesús. Así que si usted escucha que están pasando cosas en estos tiempos peligrosos, no se asuste con la venida de Cristo. Al contrario, prepárese para recibir al Señor. ¿Cuáles son las señales que Jesús dejó para alentarnos de su regreso? Hubieron unas señales que sucedieron años atrás, siglos atrás, y muchas veces nosotros no lo sabemos, pero usted, ya que está de moda el internet, busca en Google y ponga oscurecimiento del sol y le va a arrojar. Inmediatamente, dice, cuando Jesús les habla a los discípulos, dice, pero inmediatamente después de la tribulación. ¿Qué significa tribulación? Tribulación son problemas, y tribulación normalmente es persecución a los hijos de Dios. Pero inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, el sol, dice, se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor. Las estrellas, dice, caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Cuando habla de las estrellas que caen del cielo, estamos claros que habla de meteoros, y puede caer un mega meteoro, ¿cierto? O un mega asteroide, y puede dejar destruida la tercera parte de la Tierra, y así lo dice Apocalipsis. Pero no voy a profundizar en eso, sino que nosotros tengamos claro cuáles son las señales que Jesús estableció y nos dijo, esto va a suceder. Y primeramente dijo, antes que acontezca, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Ahora, cuando el Señor nos habla y nos dice, pero inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, créame, que en esa tribulación, en esa persecución, cuando el imperio romano persiguió a los discípulos de Jesús por predicar el mensaje como nosotros lo estamos predicando hoy, vino una persecución sobre el pueblo de Dios, una persecución sobre los discípulos. Muchos de los discípulos murieron en forma atroz. Pablo decapitado, Pedro colgado en una cruz pero en forma al revés, y así. Y muchos de los que aceptaron el nombre del Señor Jesús fueron perseguidos, y millones de cristianos murieron, incluyendo niños y ancianos, murieron como mártires por amor a Cristo, por amor a la verdad. Esa fue la tribulación. Y luego viene una otra tribulación grande, que fue en los oscurantismos, en la Edad Media, cuando inicia o crece o renace la Reforma Protestante, cuando fueron perseguidos por el poder papal por predicar solamente la palabra de Dios
Martín Lutero, Wycliffe y así muchos, Constantino, perdón, muchos de ellos fueron perseguidos. Muchos de ellos fueron muertos en la hoguera, fueron mártires. Pero sin embargo, el Señor dice, después de esta tribulación, viene una señal. Y dice, y el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor. Déjeme hablarle de una de las señales que aconteció. Era mediodía del año 1780, en mayo de 1780. Sucedió algo increíble y fue específicamente lo que el Señor Jesús anunció en las profecías. El sol se oscureció a mediodía del año de 1780. El sol dejó de dar luz. La luna quedó como en sangre toda aquella noche. Imagínense, en el día, mediodía, se oscurece el sol y en la medianoche y en la noche, durante toda la noche, la luna queda en forma o como sangre. Eso se cumplió en el año, ¿cierto?, 1780. Ahora cuando dice que las estrellas caerán del cielo, esa profecía ya también se cumplió, porque esas señales era o daba el inicio del tiempo del fin, en el cual usted y yo estamos viviendo. Estamos viviendo los últimos días, estamos viviendo ya en los tiempos del fin. Las estrellas dice que caerán del cielo, y esta profecía, querido amigo y hermanos, vecinos, sucedió el 13 de noviembre del año 1833, ¿cierto? Durante 6 horas, imagínense, 6 horas, sin parar, cayó una gigantesca e inexplicable lluvia de meteoritos, como nosotros hoy en día conocemos, ¿cierto?, la estrella fugaz. Imagínense, el cielo en esa noche resplandecía por la cantidad de lluvia de meteoritos que caían. Se cumplió la profecía que el Señor Jesús anunció. Así, de esa forma, con esas señales, con esas profecías, que el sol se oscureció, la luna se puso roja como sangre, hubo una lluvia de estrellas. Así y de esa forma da comienzo al tiempo del fin. Pero hay otra señal que hoy en estos tiempos se tiene que cumplir. Cuando el Señor Jesús dijo, y este evangelio, el evangelio que estamos predicando hoy en día, la verdad presente, la verdad bíblica, y este evangelio, dice, del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego dice que vendrá el fin. Esta profecía se está cumpliendo al pie de la letra, porque hoy en día, gracias al Señor, el evangelio se ha estado predicando en casi todo el mundo. Pero ojo, el Señor dijo, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Una vez que se predique en todo el mundo, entonces, dice, será el fin. Hoy estamos viviendo los tiempos del fin, pero aún no es el fin. Es más, el apóstol Pablo nos dice que estamos en principio de dolores. Si estamos viendo estas grandes inundaciones, estos grandes incendios, estos megaterremotos que han habido, están anunciando uno para la quinta región, etcétera, solamente Dios lo sabe. Estas son señales de los tiempos del fin, y se tienen que seguir cumpliendo otras señales más anunciadas por nuestro Señor Jesucristo. Dentro de esas señales viene un aumento de la iniquidad, un aumento de maldad, un aumento de pecado. Y como hay un aumento de maldad, un aumento de pecado, obviamente hay una falencia de amor hacia el prójimo. Hoy en día los hijos se le están faltando el respeto a los padres y viceversa. Ya no hay respeto por el adulto, ya no hay respeto por los padres, ya no hay respeto hacia los profesores, ya no hay respeto hacia el personal de la salud, no hay respeto para nadie, no hay respeto para los que predican la palabra de Dios. Pero eso está especificado, está dicho, está escrito en la Biblia que iba a acontecer. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Es por eso que yo les aconsejo que cuando usted busque una iglesia donde congregarse, no se fije en el pastor y no se fije en el hermano.
Porque esa persona también puede estar contagiada con la maldad del mundo, puede estar yendo a la iglesia, pero puede estar contagiada con la maldad del mundo y no va a encontrar ese amor que especifica a Dios. No los vamos a meter a todos en un mismo saco. Pero por la maldad de muchos dice que el amor se enfriará. En Lucas capítulo 21 versículo 11 dice: habrá grandes terremotos como ya anuncié, hambres y pestilencias en varios lugares, habrá terror y grandes señales en el cielo. Y hoy en día estamos presenciando, hemos visto, hemos sabido, recién escuchamos el terremoto que hubo en Turquía, terremoto que nos cayó a nosotros en el 2010, y así en muchos lugares, grandes terremotos. Y los terremotos son cada día más frecuentes. Y el chileno con su buen humor lo toma a la ligera, pero no sabemos que estos son señales de los últimos tiempos. También el Señor nos dijo que habrían pestilencias, epidemias, y nosotros ya sabemos que venimos saliendo de una gran epidemia, casi 2 años, con este tema del COVID-19. Y así las pestes siguen aumentando, porque lo más fuerte que nos tocó ahora fue el tema del COVID, la pandemia. Pero siguen habiendo más pestilencia en otros lados, otras enfermedades, y tenemos que tener claro que muchas de esas epidemias han sido provocadas por el hombre. La Biblia también nos indica que va a haber hambre, falta de alimento, y según la estadística, 3 niños mueren de hambre en el mundo a cada minuto. 3 niños mueren de hambre en el mundo a cada minuto. Nosotros aquí en Chile no lo vemos, pero si nosotros echamos un vistacito al África o a otros lugares apartados, hay niños, literalmente, que están muriendo de hambre. Dentro de las otras señales que se nos ha anunciado, es la gran angustia entre las personas, desesperación. Y hoy en día nosotros lo podemos ver en nuestras familias, con nuestros amigos, la angustia, que nosotros le conocemos como depresión, depresión endógena, y así una infinidad de nombres que se le está dando a la simple gran angustia que nosotros tenemos por los tiempos que estamos viviendo, porque estamos con problemas de trabajo, porque tenemos un marido que lo engaña, una esposa que lo engaña, que nuestros hijos están enfermos, que no tenemos trabajo, etc. Y vienen momentos de angustia, y muchos les entra la angustia cuando escuchamos lo que estamos escuchando hoy en día. Todos decimos paz y seguridad. El papá nos dice paz y seguridad, pero el Señor nos dice no. Van a venir señales anunciando la venida de Cristo y el fin del mundo. Pero no entremos en angustia. Pero hoy en día el mundo, el consumismo, nos ha hecho caer en una angustia. En el libro de Lucas capítulo 21, versículo 25 al 26, nos habla al respecto. Entonces, dice la Biblia, habrá señales en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra habrá angustias de las naciones por la confusión ante el rugido del mar y el oleaje, ante los tsunamis, ante las cosas que estamos viendo a nivel cierto mundial. Los hombres se desmayarán a causa del terror y de la expectación de las cosas que sobrevendrán al mundo habitado, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Recién escuchábamos el audio. Un meteoro cayó allá en Texas. El ruido fue espantoso y no ha sido el único. Han caído varios meteoros. No quiero entrar en este detalle que les voy a nombrar ahora, que recién se los dije. Pero si un mega asteroide llega a caer aquí en la Tierra, así como lo dice Apocalipsis, la tercera parte de la Tierra será muerta, será destruida. Pero no nos angustiemos con esto, al contrario, busquemos el refugio y la esperanza en Cristo Jesús. Siempre hubo guerras, ¿verdad? Porque esta es otra de las señales que Jesús nos dejó en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 6, donde dice, y oiréis o escucharéis de guerras y rumores de guerras. Pero el Señor dice, mirad que nadie se turbe, no se asusten, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero todavía, dice, no es el fin. Hemos escuchado de guerra, sabemos que están sucediendo guerras, no es común la guerra, pero sí están sucediendo guerras.
El problema es que las guerras que están sucediendo ahora son más atroces por la tecnología que hay. Ya con un botón puede destruir una nación entera. Pero el Señor dice que no nos asustemos. Que no nos asustemos. Dentro de las otras señales que nosotros estamos viendo en las personas y en el mundo, es una acumulación de riquezas o de grandes riquezas. Y dentro de esas cosas de la lucha para tener riquezas, que viene el consumismo y vienen muchas cosas más, que yo quiero tener más y más y más, para satisfacer la necesidad que hay en mi alma, en mi corazón. Y a eso le agregamos las luchas laborales. Dice la palabra del Señor: habéis amontonado tesoros, amontonamos tesoros, riquezas. He aquí clama el jornal de los obreros, que cegaron vuestros campos, que fraudulentamente ha sido retenido por vosotros. Y los clamores de los que cegaron han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. La venida del Señor está cerca. ¿Se está dando cuenta que el Señor hasta en eso se fijó? Hasta los problemas laborales que están aconteciendo hoy en día, que la gente quiere llenarse los bolsillos a costa de los trabajadores. Gente que trabaja con mucho esfuerzo, pero le pagan un sueldo mísero, y se generan estas guerras, estas luchas laborales. Eso es lo que está sucediendo, y para que usted vea que la Biblia hasta en eso nos habla y nos advierte de lo que van a suceder en estos tiempos. Pero ¿sabe lo peor? Lo peor que está sucediendo hoy en día es cuando nos escuchan a nosotros a predicar de la venida de Jesús. Una de las grandes señales que van a estar aconteciendo en estos últimos días es que las personas se van a burlar de la venida de Jesús. Y no solamente se burlan de la venida de Jesús, sino que se burlan de Jesús mismo. Si se burlan de mí no hay problema, pero al burlarse de mí o de algún cristiano, se burlan directamente de Jesús. El problema, repito, es que hay muchas personas que se burlan de la venida inminente de Jesús. El apóstol Pedro nos dice: primeramente sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus burlas, quienes procederán según sus bajas pasiones y dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas siguen igual, así como desde el principio de la creación. Yo me he encontrado con personas que me han dicho exactamente lo mismo. ¿Dónde está la promesa de que Jesús viene? Todavía lo espero. Es más, hacen chistes. Pero fíjese que el apóstol Pedro nos da una respuesta muy clara. Si el Señor aún no viene por nosotros, es porque está esperando que tú y yo procedamos al arrepentimiento. Es decir, que usted y yo nos arrepintamos y podamos aceptar a Jesús en nuestras vidas. Ese es el gran amor y misericordia del Señor, que está esperando que usted y yo nos arrepintamos. Hay personas muy interesadas en sí mismas y en los placeres mundanos. Esa es la otra señal que se está dando en estos días. Muchas personas lo único que se interesan es de satisfacer sus propias necesidades. Placeres mundanos lo llama la Biblia. Personas egoístas. En Mateo 24, versículo 37 al 39 nos habla un poquito, pero voy a resumir. Dice: porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó en los días de Noé? Si usted no conoce ese relato bíblico, sucedió un gran diluvio que destruyó todo el planeta Tierra. Pero solamente Noé y su familia fueron salvos porque escucharon la voz de Dios, construyeron el arca, entraron en el arca, y cuando cayó la lluvia fueron los únicos que se salvaron. ¿Qué pasó con las demás personas? Se burlaban de Noé, porque Noé les avisaba y les predicaba como estamos nosotros hoy acá. Les decía: el Señor ha dicho que va a venir un diluvio y va a destruir a toda la tierra porque la maldad ha llegado hasta lo sumo. Dice en Génesis 6, Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos y de su corazón era de continuo solo el mal. Y eso Noé lo predicó, lo enseñó durante 120 años, y llegaban los familiares, los amigos, las personas conocidas, los que le escuchaban,
y decían, ya está ese canuto predicando hoy en la esquina, ya está Noé predicando lo mismo, cuando nunca ha llovido, porque recuerden que en esos tiempos no llovía, no conocían la lluvia y se burlaban de él. Pero cuando Dios le dio la orden a Noé que subiera él y su familia y los animales de par en par, el ángel de Jehová fue el que cerró el arca y lo selló, y nadie más pudo entrar cuando empezó a caer las primeras gotas de lluvia. ¿Qué pasó con ellos, con las personas que se burlaban? Sálvanos, Noé, sálvanos, abre el arca, por favor, sálvanos. Y no se estaban burlando. Hoy en día está sucediendo lo mismo. Se burlan porque predicamos el mensaje de salvación y predicamos la venida de Jesús. El problema es que cuando Jesús lo veamos que está en la nube del cielo, nos venga a buscar y usted no ha entregado su vida a Cristo, va a ser demasiado tarde. Así que el Señor nos ayude. Hoy en día, lamentablemente, también existe un cristianismo muy nominal. Cualquiera se dice llamar cristiano. Hay un cristianismo nominal y amor a los placeres. Dice la Biblia, también debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres, y escuche bien aquí, porque aquí nos describe a varios de nosotros, habrán hombres, y cuando dice hombres, habla de hombres y mujeres, habrán hombres amantes de sí mismos y del dinero, serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos, dice el Señor, a nosotros, evítalo. Se da cuenta que nos da un listado de aquellos hombres de los cuales dicen que tienen un manto de justicia, pero en realidad son hombres totalmente impíos. Señales también de los últimos tiempos. También el Señor nos dice que va a haber un aumento del conocimiento. El Señor le dijo esto al profeta Daniel, pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro de esta profecía hasta el tiempo del fin. Esas profecías ahora ya están abiertas, ya las podemos entender. Pero el Señor dijo, muchos correrán de aquí para allá, de un lado para el otro, y se incrementará, habrá un aumento del conocimiento. Y a través del aumento del conocimiento, muchos se han apartado. Es por eso les digo, hermanos queridos, que Jesús nos dejó muchas señales para que sepamos sobre su inminente regreso. Y si usted está viendo las noticias, hay señales que usted tiene que poner atención y diga, chuta, está sucediendo esto, quiere decir que Jesús está por venir a la tierra. En Marcos 13:29 dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca a las puertas el regreso del Señor. El fin, hermano y vecino, escuche bien, el fin se aproxima rápidamente, pero no tenga miedo, no tengamos temor, porque Jesús, si tú te arrepientes, si tú lo buscas, te viene a buscar a ti, me viene a buscar a mí. Jesús vendrá muy en breve, muy pronto. Jesús, o la venida de Jesús es inminente. Cuando yo digo la palabra inminente, es que es ahora. Y es por eso que yo en esta hora le hago una pregunta, y me hago una pregunta a mí mismo. ¿Le pediste al Señor Jesús que gobierne tu vida, enseñándote a obedecerle? ¿Le estás pidiendo al Señor entregar tu vida y obedecer al Señor en sus palabras, sus mandamientos, para que tú puedas estar preparado para cuando Cristo venga en las nubes del cielo, porque Cristo viene? El Señor Jesús nos dijo, por tanto, en el libro de Mateo 24:44, por tanto, estad preparados también vosotros. El Señor te está haciendo esta invitación en esta hora. Si tú es primera vez que has escuchado esto, el Señor te está diciendo, por tanto, prepárate también tú, porque la hora que no pienses, vendrá el Hijo de Dios. Prepárate hoy, porque Jesús está más que a las puertas.
Yo más no te puedo decir, porque todo lo ha dicho la palabra del Señor. Todo lo dice la Escritura. Y nosotros hemos querido venir a compartir contigo esta gran promesa. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Hoy es el día de tu salvación. Es por algo que nosotros hemos venido a predicar. Y esta palabra no es mía, es de la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es inspirada por Dios. Fue escrita por hombres, pero estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. En cada palabra, en cada letra, y todos sus escritos coincidían en uno mismo. Y eso es lo que nosotros te venimos a predicar hoy. Maranata. ¿Sabes lo que significa Maranata? El Señor viene. Maranata, te digo hoy, el Señor viene. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si bajas al descanso, a la muerte, no temas, porque cuando venga el Señor, y así lo dice la palabra del Señor, cuando venga con sus santos y millares de ángeles, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, junto con los que resucitaron, seremos alzados a las nubes del cielo, a esperar al Señor en el aire, y nos iremos a vivir por 1000 años a la nueva Jerusalén. Después de los 1000 años, vendremos a esta tierra nuevamente, a que esta tierra sea purificada, y nuevamente a reinar en esta tierra, sin pecado, sin llanto, sin dolor, sin inmundicia. Y es ahí donde Jesús hoy te quiere preparar. Prepárate, preparémonos para que podamos recibir al Señor en el aire. No temas, porque yo estoy contigo todos los días, dice el Señor. Pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder la señal. Sus hijos volverán si confían, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder la atención, la vista levanta, la redención, la redención, la redención.
La redención ya está. La venida de Cristo ya está. Lo único que tenemos que hacer ahora es aceptar a Cristo en nuestras vidas. Buscar a Jesús en todo momento, como dice la palabra, busca a Dios o busca a Jesús mientras pueda ser hallado. Dios nos ayude para que cada uno de nosotros podamos reflexionar en lo que hoy usted pudo escuchar, pudo captar. Como dijimos en un principio, la idea no era molestarlo, pero sí no podemos quedarnos callados. Nosotros debemos cumplir con lo que el Señor nos envió a hacer. Ir y predicar el Evangelio a toda raza, a toda tribu, a toda lengua, a toda nación. Y si se convierten, si se aceptan a Cristo, dice, y bautizarlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Quiero invitarlos que usted pueda escuchar una oración que nosotros vamos a realizar en este lugar. Querido Dios, eterno Padre Celestial, te damos las gracias por la vida y la salud que nos has concedido y por todas estas personas que están alrededor de nosotros, mi Señor. Gracias porque sabemos que tus santos ángeles están con nosotros. Y gracias por el mensaje que hemos podido predicar, en el cual rogamos, Señor, que este sector del Retiro, muchos de estos vecinos y amigos puedan entender estas verdades bíblicas y recibir en su corazón, Señor, aquella esperanza bendita de tu pronto regreso. Bendice a cada una de sus familias y que tu Espíritu Santo trabaje en cada una de ellas, Señor, amonestando su corazón para que un día tomen la decisión de entregar sus vidas a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Una vez más le damos las gracias, queridos vecinos, por este tiempo que pudimos estar con ustedes, compartir con ustedes, y le dejamos invitado. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Remanente del Séptimo Día. Iglesia Remanente del Séptimo Día, y nos encontramos ubicados en la calle Covadonga 924, en la esquina o a un costado del Juzgado de Garantía. Ahí nos puede ubicar a nosotros todos los sábados a contar de las 10 de la mañana, que tenemos la escuela bíblica sabática, y a la vez también a las 11 de la mañana tenemos el culto de adoración a nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahí nos puede encontrar. Mi nombre es Andrés König, pastor de la Iglesia Remanente del Séptimo Día, el hermano Jorge, el anciano de la iglesia, hermano Jorge Gadín, y nuestro hermano Alonso Molina, que es el diácono de nuestra iglesia. Un saludo a cada uno de ustedes, como también a cada uno de los que han estado escuchándonos a través de la página de Facebook de la Iglesia Remanente del Séptimo Día, y un abrazo y un amor fraternal para cada uno de nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente.